Está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Un cordial saludo a todas las audiencias de Línea de Gol, el podcast deportivo del periódico El Colombiano, como todas las semanas pues hablando de fútbol. Y esta semana sí es un programa más bien triste porque recibimos la noticia de la muerte de Jorge Bolaño, un jugador emblemático para Colombia, una excelente persona que estaba también en ese proceso de ser técnico. Y este programa, pues parte del programa lo vamos a dedicar a él. Los estaremos acompañando Wilson Díaz, el editor de deportes, y John Eric Gómez de la redacción de deportes. Y para hablar de Jorge Bolaño también tenemos invitados, gente que compartió con él. Tenemos a Juan Carlos Ramírez, que en Selección Colombia compartió con él y también lo tuvo como asistente técnico en la Selección Sub-17 hace poquito. Y también al profesor Javier Álvarez, que lo tuvo en la Copa América de 1999, lo conoce muy bien. Primero vamos a saludar a Juan Carlos Ramírez. Juan, bienvenido, hombre, a este programa, a este podcast de Línea de Gol, y háblanos un poquito de ese sentimiento de tristeza, me imagino, por lo que sucedió intempestivamente con Jorge Bolaño. Bueno, John, un saludo a ti, a Wilson, a toda la gente tan querida del colombiano. Y sí, nos cayó por sorpresa la noche de ayer cuando vimos y escuchamos la noticia del fallecimiento de Jorge, y más una persona que la tuve en los últimos tiempos muy cercano a mí, y digamos que con una condición de salud muy favorable, muy linda, estaba bien, un muchacho con muchas ganas de adentrarse en lo que era la dirección deportiva, y nos coge por sorpresa pues el fallecimiento de Jorge. Esperemos de mandarle a toda su familia pues el más sentido pésame por la pérdida tan grande de este gran muchacho. Bueno, profe Javier Álvarez, un saludo muy especial. Yo recuerdo que con el profe estuvo Bolaños en ese equipo de la Selección Colombia del 99 en Paraguay, quizás en el mejor momento deportivo de Jorge, profe. ¿Qué recuerdos le quedan, qué episodios se le quedan marcados de este gran jugador de fútbol que infortunadamente por este tema de salud ha fallecido? A ver, yo creo que Juan Carlos pues compartió muchísimo más, porque pues ahorita estaba recordando, escuchando a Juan Carlos. Yo no sé si Juan Carlos y Jorge, por ser compañeros y jugar tan cerca, porque jugaban pues en mitad de campo, sí compartieron habitación y todo, y ahora que estuvieron en la Selección Colombia Sub-17, pero a mí Jorge me parecía pues un ejemplo como de superación. Él era hijo de un jugador de fútbol profesional que también ya murió, Oscar Bolaño, jugador del Junior, jugador de selección, un muy buen jugador, un lateral derecho. Y me llamaba mucho la atención es que él mismo se ponía como desafíos. Entonces yo le dije que cómo, por ejemplo, le preguntaba que cómo iba con el italiano y todo eso, y me decía que estaba aprendiendo, que gracias a Dios era como muy semejante al español. Y yo creo que pues la muerte de una persona tan joven pues impacta, y yo creo que impacta muchísimo más como a la familia, a las personas cercanas, pero sí me llamó poderosamente la atención pues un hombre con tanta vida, como con tanta salud, como lo dijo Juan Carlos ahorita, con esos deseos de seguir aprendiendo y creciendo pues en la profesión de entrenador. Y pues sí me tomó y me impactó mucho pues la noticia que escuché ayer en la tarde-noche. Juan Carlos, eso que habla el profe, ustedes eran jugadores de primera línea, usted un poco más fuerte, más físico, y a Jorge cuando surgió en el fútbol mucha gente le decía, ¿cómo un jugador flaquito, bajito, va a jugar en esa primera línea? Y él solo en el Junior se fue ganando como esa trascendencia de estar ahí, Juan, y como dice el profe, pues ustedes compartieron mucho, tanto en vestuarios como en concentraciones, y ahora pues con ese plan de Selección Colombia.
Sí, y el profe me trae al recuerdo esa Copa América del 99 porque y tengo aquí al maestro al lado que me dio esa posibilidad también. De las primeras veces que yo voy a una selección mayor fue antes de esa Copa y después con la orientación del profe Javier, con su sabiduría y le agradezco inmensamente que aprovecho esta oportunidad y desde ahí empecé a compartir con Jorge, a compartir momentos en lo futbolístico y como persona, porque era como dijo el profe Javier, hijo de un jugador también de Selección Colombia, y para mí yo consideraba que Jorge no tenía como la idiosincrasia o la cultura costeña, porque era un jugador muy serio, muy centrado, muy estructurado, muy callado, no tenía como la alegría de la parte de la costa en ese sentido. Y yo creo que eso fue lo que lo llevó a él a triunfar a nivel de Europa y poderse ganar esos espacios en los equipos donde él jugó. Entonces, para mí es muy triste, demasiado, demasiado. Yo pienso que ayer la noticia, la verdad, me sorprendió porque, como les decía anteriormente, él no presentaba ningunos síntomas de que su salud estuviera deteriorada. Profe Javier, hay un tema que pues hace rato nos viene mostrando pues como a través de los hechos, la muerte de exjugadores de fútbol. Está el Teacher Berrío, el Pirifi Osma, en fin, hay muchos ejemplos de exjugadores que mueren por infartos de corazón. En ese tema, ¿el fútbol ha evolucionado o realmente mucho jugador llega al alto rendimiento sin conocer de pronto que su cuerpo tiene alguna condición diferente que con el tiempo puede afectarlo? A ver, yo creo que pues, la tecnología, por supuesto, que pues, nos ayuda a conocernos más, a saber pues cuáles son nuestras limitaciones, a saber dónde estamos ubicados. Pero de todas maneras, mírame que la vida y sobre todo pues la extinción de la vida, o sea, lo contrario, la muerte, pues es sorprendente precisamente porque hay unos factores que no podemos controlar. O sea, yo creo que ninguno de nosotros tiene como esa capacidad, pues Dios en su sabiduría pues construyó al ser humano para que no sepamos pues cuándo va a ser nuestra muerte, pero de todas maneras yo creo que todos, o sea, todos vamos a morir y todos tenemos que buscar de alguna manera como vivir a plenitud, como seguir el ejemplo pues de Dios, de Jesús, y ser buenas personas y como que construir también un mejor mundo, dejar un mejor legado, como de alguna manera uno tiene que buscar, propender pues por ser una persona íntegra y una persona pues que dé testimonio pues de un buen ser humano. Profe, yo quiero aprovecharlos a ustedes porque yo conozco una anécdota de precisamente esa Copa América del 99 y los protagonistas son ustedes, tanto con Jorge Bolaños, con Juan Carlos y usted. En el partido contra Chile, que es en el que Colombia queda eliminado, usted decide sacar a Bolaños y meter a Juan Carlos Ramírez. Y creo que después Bolaños en el aeropuerto le hizo unas reflexiones a usted. ¿Por qué no me cuenta, profe, sobre ese tema, esa anécdota que tenemos con Bolaños y con Juan Carlos también y con usted? A ver, es muy, o sea, cuando los medios de pronto pues, no conocen. A ver, la situación fue que Jorge Bolaños, el médico de la selección, era el doctor Javier Fernández. Y en el entretiempo se me acerca y me dice, Jorge Bolaños no puede continuar. Yo le dije, ¿pero qué le ocurrió y tal cosa? Y me dijo, no puede seguir jugando. Javier Fernández pues conocía más a Jorge Bolaños y ni siquiera pues Jorge me dijo a mí directamente, sino que fue como el canal de comunicación, fue el médico Javier Fernández. Javier me dijo en el entretiempo. Pues yo simplemente digo, juega Juan Carlos. Entonces eso fue lo que después
era que él tenía como una molestia, que no se sentía bien, y pues me parece bien, porque yo digo que uno cuando no está en plenitud de condiciones y jugando partidos importantes, pues tiene que pensar como en el bienestar del equipo por encima del bienestar individual. Juan Carlos, usted que compartió y estuvo en los últimos años pues como trabajando al lado de Bolaño, ¿usted cómo lo proyectaba como entrenador? Se habla de una persona muy tranquila, pues con una característica muy diferente al jugador costeño. Él era Samario, pero en esa proyección, en ese estilo de juego, ¿qué le gustaba a Jorge de los equipos que dirigía? Bueno, no, él digamos que recién cuando yo lo invito a ser parte de la selección con los 2008, con los 2006, porque ahí fue que él empezó conmigo. Él estaba haciendo sus primeras, digámoslo así, experiencias en el fútbol, haciendo sus licencias, mirando la posibilidad de salir adelante como director técnico. Pero Jorge, a pesar de que era tranquilo, también tenía un carácter importante, traía también mucho de la corriente europea, de cómo debía jugar o cómo veía él el fútbol desde toda la experiencia que él tuvo en Europa, y vamos como introyectando algunas cosas que él tenía a estos pelados, porque de todas maneras todos estos chicos están en un proceso de formación, y toda la información que uno le pueda brindar a él desde el conocimiento, desde la experiencia, yo creo que es importante para que los chicos vayan evolucionando. Pero era una persona muy inquieta que quería salir adelante en esto de la dirección técnica, y bueno, desafortunadamente duró muy poquito porque pues lamentablemente en el del día de ayer pues ya se nos fue. Profesor Javier, usted hubo jugadores de los que voy a mencionar con los que usted compartió y ya pues desafortunadamente pues no nos acompañan. Miguel Calero, Germán Carepa Gaviria, Freddy Rincón y ahora el mismo Jorge Bolaños, y poniendo también ahí pues Andrés Escobar, que era un poco más veterano, y Bolaños digamos que era de esa generación más jóvenes. ¿Qué dejan estos jugadores tanto a nivel personal para usted y también en ese legado del fútbol colombiano, profe? Uy, yo creo que pues dejan un inmenso legado. O sea, todos los que mencionaste, pues yo creo que han sido excelentes deportistas que han representado muy dignamente a Colombia, pero yo creo que lo que más los ha caracterizado es su calidad humana. O sea, todos sabemos pues la calidad humana, por ejemplo, de Andrés Escobar, de Miguel Calero, pues que incluso Miguel estuvo con nosotros, y Juan Carlos yo creo que lo recuerda porque él estuvo con nosotros allá en la Copa América en Paraguay en 1999. Y yo creo que todos ellos, Freddy Rincón, o sea, Germán Gaviria, yo creo que todos tienen como un factor común, y es la calidad humana, y lo otro como esa capacidad que tiene el ser humano como de progresar, de aprender, de crecer, de superarse y de ser resilientes, porque al fin y al cabo, pues las condiciones bajo las cuales ellos crecieron y todo, pues algunos de pronto no fueron las óptimas y las ideales, pero aún así pues, fueron capaces pues de alcanzar como su proyecto de vida, de concretar como su proyecto, sus sueños, sus esperanzas, y yo creo que ellos pues son un gran ejemplo y testimonio de personas pues que se han forjado y que han logrado pues como construir su proyecto de vida y darle ejemplo sobre todo a las futuras generaciones. Profe, y se me ha olvidado también John Mario Ramírez, me imagino que usted también, y John Mario, acuérdese que nos lo arrebató el COVID también. No, pues es que John Mario, ahorita Armando Osma, el profesor Víctor Luna, el profesor Pedro Sarmiento, o sea, son muchos impactos, pues, y sobre todo uno que tuvo la oportunidad como de compartir ciertas experiencias de vida, pues yo creo que también lo ponen a uno como, uy, esto, pues, hay que aprender todos los días, hay que buscar ser mejores, hay que
buscar como ser un buen ejemplo como para la sociedad, para la familia, para, pues, o sea, aprovechar al máximo la vida que tenemos. Para referenciar un poco también de la grandeza y de lo que hizo Bolaño, un jugador que estuvo en Europa, jugó en el Parma y en otros clubes, Sampdoria, en fin. Inclusive estaba revisando aquí en redes y Buffon, por ejemplo, lamenta y expresa que fue un compañero inolvidable. Fue un amigo y un compañero inolvidable, un punto fijo en un vestuario de campeones extraordinarios. Jugamos y ganamos juntos en los años dorados de un Parma. Estas son palabras de un internacional, de un jugador de una leyenda del fútbol, exactamente. Así que la tristeza invade hoy al fútbol colombiano, profe Javier y Juan Carlos, por esta infortunada noticia, pero bueno, la vida sigue y lo importante es que estos tipos de jugadores dejan una gran huella, una gran enseñanza, no solamente como deportistas, sino como seres humanos. Juan Carlos, por último, hombre, ¿qué es lo más importante que te deja Jorge a vos en el corazón? Contanos un poquito. No, si yo lo pudiera describir en una sola palabra, la lealtad que tuvo hacia mí y el compromiso y la disciplina para sacar estos proyectos de todos estos chicos en Selecciones Colombia. Yo creo que me quedo con esa última palabra, con lealtad hacia mi persona en todo este tiempo que pudimos compartir en Federación. Bueno, y Javier, esa última definición sobre su alumno, uno de sus alumnos avanzados e inolvidables que tuvo usted como director técnico. Pues yo creo que es un excelente ser humano y yo creo que, mira, hay algo, no sé, yo creo que el último equipo en el que él militó fue en el Cúcuta Deportivo. Y hay una anécdota de que él, un día pues que se demoraban mucho y llevaban como 2 meses sin pagarles, él le prestó el dinero al dueño para que le pagara a todo el equipo. Entonces yo digo que uno habla mucho más como con acciones que con palabras. Pues sí, yo creo que esta acción, como lo dice Juan Carlos, muestra como su ser, su calidad, su forma de entregarse a los demás. Y él tenía, pues a mí me parece que tenía una característica que lo hacía como, para mí, él era un jugador de una gran intensidad, él era muy rápido, o sea, a pesar de ser bajito, él tenía un excelente cambio de ritmo y como era tan intenso, entonces él lograba o hacer que el otro se equivocara o hacer que entregara mal o él recuperar la pelota. Entonces, ese era algo. Y lo que dice Juan Carlos me parece que es muy buena su observación, porque él era, o sea, usualmente nosotros en Colombia tenemos muchas culturas, muchas como patrones de comportamiento, pero él no era el típico, pues, de la costa, no sé si por ser de Santa Marta y no de Barranquilla, creo que lo influyó mucho el ejemplo de su padre, pues que también era muy disciplinado, excelente jugador, que era muy aguerrido, que le ponía mucha intensidad. Y yo diría, pues la lealtad que dice Juan Carlos, pero yo también lo caracterizaría por la intensidad con la que jugaba y con la que vivía su vida. Bueno, muchísimas gracias al profe Javier Álvarez, a Juan Carlos, y reiterarles el agradecimiento y también pues ustedes le han dejado un legado importante al fútbol colombiano que a las nuevas generaciones a veces se les olvida, tanto Juan Carlos como jugador, ahora que está en sus primeros pinos como director técnico, pues muchos éxitos en esa carrera. Y el profe Javier Álvarez, que en un momento complicado del fútbol colombiano también le quiso cambiar el chip a la selección Colombia, a ser más competitivos, a buscar más triunfos. Entonces, para ambos, muchas gracias y verdad que nos gusta saludarlos. Muchas gracias, John, por la oportunidad. Muchas gracias, John Eric, Wilson, gracias, Juan Carlos, y no, muchas bendiciones y muy bueno como que ustedes sigan como formando e informando a la gente.
Bueno, y para seguir, Wilson, con esta ronda de invitados importantes que tuvieron acercamiento con Jorge Bolaños, que lo conocieron, pues estamos con Carlos el Pisis Restrepo. Recuerde que el Pisis dirigió ese equipo del 95 que salió campeón del Junior, que era un equipazo con Valenciano, con Pacheco, con el Nene Mackenzie, con Jorge Bolaños, en fin. Y queremos hablar con él un poquito también de ese recuerdo que tiene de Jorge Bolaños. Profe, primero que todo, pues agradeciéndole su amabilidad con el colombiano y dándole la bienvenida. Cuéntenos un poquito el impacto que ha tenido esta noticia de la muerte así intempestiva de Jorge Bolaños. Bueno, un saludo muy especial para ustedes, Eric, para Wilson, igual. La verdad, muy triste porque se va una persona no solo que compartió como jugador, sino un muy buen ser humano. Y la verdad que cuando parten estas personas de manera tan temprana, pues impacta mucho, ¿no? Creo que en los últimos días hemos estado con unos golpes fuertes, lo del Piripi también, que de pronto aconteció hace poco. Y bueno, ahora lo de Jorge, una persona muy, muy especial, un deportista muy especial, con el cual pude compartir en Junior en el año 95 y luego irle mirando su carrera que todos pensábamos iba a ser de la manera que fue. Yo creo que es exitosa porque tocó la Selección Colombia, porque tocó el fútbol internacional y bueno, una lástima que lo hayamos perdido. Profe, saludo muy especial. Quisiera preguntarle si durante esa etapa que usted dirigió a él, ¿se le queda algún recuerdo especial, algún gesto, alguna actitud del jugador? Porque ustedes de todas maneras tienen mucho contacto con estos jugadores que apenas están arrancando en el fútbol y luego se pierden, pero a pesar de eso, de ser jóvenes, ellos marcan diferencia, los que van a ser grandes desde muy jóvenes. De pronto algo especial haya quedado en ese recuerdo de su relación con Jorge Bolaños. Bueno, yo creo que primero la disponibilidad, yo creo un punto muy alto. Jorge no le decía no a nada, era un muchacho que quería triunfar como diera lugar y realmente trabajaba para eso, para lograrlo, para consolidarse en el fútbol profesional, para ganarse un espacio, para pensar en selección, para pensar en fútbol internacional. Y a mí me alegra, así estemos hablando de una nota triste, de que él haya cumplido lo que se propuso. Siempre me lo manifestó y todos los días que llegaba y cuando lo tuve, un hombre primero, un hombre disciplinado y sobre todo tenía la humildad para escuchar, para aprender. Nunca dejó de aprender y de los compañeros también. Y creo que eso fue lo que a él le ayudó muchísimo, acompañado, como les digo, de ese ser humano bueno que se deja hablar, que se deja aconsejar y me parece que Jorge ahí logra ese punto muy alto. Cuando él sintió además que tenía, digámoslo así, en lo físico que trabajar un poco, él trabajó de manera adicional. Él sentía que él ganaba con su técnica y su desplazamiento, más no con el choque, más no con el físico, de ir arriba, de disputar balón, digamos, permanentemente, sino el espacio fue, digamos, un fuerte de Jorge y el recorrido en el campo, que los trabajó, que los hizo como su sello y que lo hicieron llegar. De pronto el físico no te decía mucho en el biotipo, pero tenía un corazón inmenso y tenía unas ganas siempre de triunfar que le ganaba al resto y eso hizo de él un jugador importante dentro del fútbol colombiano. Profe, ese Junior que fue campeón en el 95, pues se forjó toda una familia y ayer lo veíamos también con José María Paso, muy emocionado por lo que había pasado, muy conmovido y hablaba pues, porque José María pues sigue vinculado al Junior con la parte de arqueros.
de esa familia, y que incluso el pibe le dijo, se nos fue el menor de esta familia. Y una coincidencia, de esas coincidencias extrañas que tiene la vida, pues ayer cuando el Junior la anota en Medellín, hacen el popular trencito, lo hace Carlos Vaca, el chileno Paiva y Teófilo. Y recuerdan ese trencito que hicieron Valenciano, el pibe Valderrama, Víctor Pacheco y por último Bolaño. Y decía Vaca en la rueda de prensa, el cuarto era Bolaño y nosotros la hicimos con 3, el cuarto ya no estaba. ¿Cómo ve también esa coincidencia, profe, y ese sentido de familia que tenían ustedes? Sí, yo creo que, a ver, es que esos son los equipos que al final se imponen, ¿no? Cuando se construyen esas amistades, y esas amistades largas que siguen después del fútbol, porque yo creo que el fútbol tiene que dejar eso. Y Jorge era ese muchacho que se veía pequeño, que se veía ingenuo, que se veía con ese deseo de llegar y de ganarse un espacio dentro de jugadores tan grandes, ¿no? Como el pibe a quien él admiraba, y el resto de jugadores grandes que tuvo ese Junior, porque hablar de José María Pasos, de Alexis Mendoza, de Valenciano, de Mackenzie, de Pacheco, del pibe, era hablar para él de gente que él admiraba en ese momento, y ya luego él tiene la posibilidad de ganarse un espacio, de jugar con ellos y de ellos recepcionarlos muy bien. Entonces ese Junior fue familia. Yo creo que fuera del campo y dentro del campo, a esos que son familia, que son amigos, es difícil vencer, y por eso ese Junior fue tan protagonista. En el 93, en el 95, en corto tiempo tomó dos títulos con una generación muy importante, que la pude disfrutar en Barranquilla con Jorge, y que yo me alegraba mucho siempre por él, ¿no? Yo le di algunos juegos, o sea, fue un arranque para él de consolidarse al lado de tal vez de muchos ídolos en su momento, y creo que eso lo marcó también, o sea, eso lo impulsó a sentirse capaz y a ser muy aceptado. Cuando uno es aceptado en una familia futbolística, eso también ayuda mucho para progresar y consolidarse. Así es, profe. De todas maneras, pues como decíamos ahora, hay una gran tristeza. A ustedes nuestro abrazo de solidaridad, porque usted lo tuvo muy cerca y fue uno de los muchachos que seguramente vivió agradecido por esas oportunidades que usted le dio. John Eri, pues así es la vida, ¿no? Esto continúa. Y pues cómo no aprovechar al profe Pisis Restrepo, profe, y nos va a disculpar un poco este cambio de tema, pero usted es un hombre del fútbol y sigue el torneo colombiano. Dirigió al Medellín, exactamente, fue campeón con Junior, que siempre insistimos, yo siempre he dicho que el Pisis tiene que algún día dirigir un equipo de Antioquia. Profe, ¿usted cómo ve la liga de hoy? ¿Cómo ve el torneo colombiano de hoy? Porque seguramente usted lo sigue, porque también está observando jugadores jóvenes que pueden servir para los procesos de selecciones. Sí, correcto, Wilson. Yo creo que, a ver, nosotros tenemos que estar muy atentos con nuestros técnicos de selección, especialmente el caso sub-20, que bueno, pueden ser los jugadores que están cercanos, que están activos. Ustedes saben que ya tenemos un mundial en esa categoría por delante, y tratamos de no dejar escapar que los jugadores jóvenes, unos que aparecen y otros que ya estuvieron en el proyecto, y básicamente pues si están jugando o no están jugando, para nosotros es muy importante toda esa referencia. Yo veo un torneo indudablemente un poquito irregular en cuanto a resultados, pero yo creo que sigue siendo interesante, que sigue siendo bueno, siguen saliendo jugadores, la propuesta de tener jugadores referentes, o sea, jugadores que han sido ídolos o que son ídolos, y que de pronto pueden guiar, que de pronto pueden encaminar los proyectos de los clubes, es bueno, mientras sean activos, mientras puedan dar el ejemplo. Yo creo que eso ha sido bueno para el fútbol
el fútbol colombiano. Y como te decía, la irregularidad es porque a veces cualquiera toma un resultado. Lastimosamente seguimos sobre lo mismo, la poca paciencia, la inmediatez con los entrenadores, con los técnicos. Parece que es algo que nosotros debemos mejorar, y sobre todo en la manera que trabajan los clubes. Creo que las estructuras en muchas ocasiones tienen que mejorar para poder arropar también a los técnicos. Y bueno, sigue siendo, yo creo que de todas maneras, un fútbol atractivo en su torneo corto, en las posibilidades que entrega para el fútbol que tenemos, sobre todo interpretando la parte económica. Pero yo sigo diciendo que en Colombia nosotros a veces levantamos una piedra y encontramos un jugador de fútbol. O sea, por naturalidad nosotros seguimos siendo un país muy muy generoso, siguen saliendo jugadores, los equipos tratan en su medida, lógicamente, para poderse sostener también, mirar, digamos, ese campo, y eso no deja de ser positivo mientras desarrollemos los jugadores. Entonces, esperar que en el fútbol colombiano, cuando aparezcan jugadores así, pues tengan el desarrollo que queremos de parte del club, y cuando lleguen por acá, pues también aportar en ese desarrollo, porque es un trabajo conjunto. Pero creo que el fútbol colombiano sigue siendo importante, y hay muchos clubes que trabajan bien, que hacen muy bien las cosas, y que algunos clubes que se proyectan en el tiempo, que es lo importante. Profe, usted le tocó en los dos equipos antioqueños coyunturas difíciles. Primero en el Medellín, cuando estaba Jorge Castillo como presidente, usted le tocó como técnico de ese equipo. Y ahora en Nacional, pues usted estuvo acompañando al proceso en un momento también álgido desde la dirigencia y su relación con la hinchada. Hoy, ¿cómo ve a estos equipos? Medellín en el torneo local y Nacional con esa Copa Libertadores de por medio. ¿Cómo ve a los dos? Bueno, me gustan. La verdad que yo estoy viendo en los dos equipos. Primero vi la paciencia en el Medellín y el trabajo de Alejandro que se fue consolidando y se ha ido consolidando. Entonces, yo creo que me ha gustado. Y el tema de Nacional, me parece que pasa un momento extraordinario. Desde que llegó el profe Juárez, ahora con su nuevo técnico continúa. Creo que han armado un club importante, que no solo le veo la cara de torneo nacional, sino con una buena competencia internacional, y esperemos que sea así, ¿no? Porque yo creo que es un momento importante para nuestro fútbol poder ser protagonistas, que nos ha costado en ese fútbol internacional, pero me gustan los dos equipos. Creo que tienen un buen perfil, dos buenos entrenadores, hay buenos jugadores también, y solo esperar que tengan pues la regularidad, en el caso especialmente de Medellín, que ha sufrido los últimos juegos, pero que ha ido montando su trabajo, le ha dado tiempo, y esperemos que sigan los dos equipos siendo protagonistas. Así es, profesor, muchísimas gracias, muy amable, le deseamos muchos éxitos en la labor que está desempeñando ahora como director deportivo de selecciones juveniles de Colombia, siempre tan amable y tan servicial con este medio de comunicación, profesor. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, un abrazo, que Dios los bendiga mucho. Bueno, Wilson, ahí estaba el profe Pizzi Restrepo, que le tocó ese equipazo del Junior. Incluso le faltó mencionar a Wilson Pérez, que también hacía parte de ese Junior. Era un equipo muy, muy importante: Marrero,
recuerdo yo, y Jorge Bolaños pues despuntó en ese Junior de Barranquilla. Y hablando también de los equipos antioqueños, porque esta semana hay Copa Libertadores nuevamente. Nacional juega el jueves contra el rival más difícil aparentemente en el papel en el grupo, que viene a empatar con Bahía, y lo que le permitió a Nacional ser líder en este momento y llegar como líder a ese partido 5 de la tarde frente al Internacional de Brasil, el equipo de Santos Borré. Así es, una competencia internacional que comenzó muy bien para Atlético Nacional, aprovechó, llegó un rival de pronto con técnico interino, pero Nacional hizo lo que tenía que hacer, ganar por una muy buena diferencia, jugando bien al fútbol y consolidando el equipo, que seguramente va a tomar mejor ritmo a medida que continúe la competencia. A mí me sigue preocupando que no veo una suplencia del mismo nivel que necesitan los equipos titulares. Le tienen que armar rodaje a estos jugadores, porque en el caso de que se lesione un jugador o una tarjeta roja, va a sufrir mucho Atlético Nacional encontrando ese reemplazo. Vea que contra Magdalena pues estaba en la mayoría, pero sufrió mucho, solo hasta el final se destrabó con ese cabezazo de Iron Asprilla ya en el tiempo de adición, 90+4, para poder ganar ese partido. Queda cerca de la clasificación, el número mágico sigue siendo 30 puntos, queda 6 puntos de clasificarse a los cuadrangulares. Sufrió, pero finalmente terminó ganando el partido. Y lo del Medellín sí me dolió mucho, porque pierde por un error individual, porque fue más que Junior, creó más oportunidades, hizo figura el arquero del Junior, Santiago Mele, pero ese error, Wilson, de un arquero de la categoría de Washington Aguirre, eso es un error de un infantil, de un portero que recién está empezando. Ante Teófilo no lo ve, le arrebata el balón y se la deja a Carlos Vaca, y con ese tanto pues termina perdiendo el Medellín, que está perdiendo confianza, Wilson, porque es que juega bien, pero es que ya son 5 partidos sin victorias, 4 empates y una derrota. Y muy pocos goles, que es lo que se le ha criticado al técnico Alejandro Restrepo. Esperemos, o sea, de todas maneras, pues no creo que los directivos se vayan a a tomar decisiones que no se deben tomar en este momento. Medellín está muy cerca del líder, Millonarios, que tiene 25 puntos. Medellín 21. Y Medellín 21 está a 4. Y Millonarios tiene un partido más. O sea, que ahí está Medellín, está metido. Pero sí, ese tema también me preocupa mucho. Ese tema, a pesar de que el arquero de Junior fue figura, el equipo se nota en el último cuarto de cancha muy confundido a veces. El argentino no ha sido solución, que lo trajeron como goleador. Lo estaban pidiendo, o sea, es que solo lo meten muy pocos minutos, pero esta vez lo metieron 45 minutos y no fue la solución. Vinicius no ha sido solución cuando ha entrado. Así que esta semana pues otra vez tendrá la posibilidad de Alejandro Restrepo seguir buscando alternativas. Oiga, qué diferente ese Vinicius del Huila al Vinicius de hoy del Medellín. Es otro que hasta jugador. Nacional lo tuvo en el radar y todo el mundo hablaba de que es la gran figura extranjera del fútbol colombiano, y nada, yo creo que esa lesión le afectó y no ha podido encontrar ritmo ni el nivel que tenía en el Huila. Así es un jugador del que se esperaba muchísimo. Esperemos a ver qué pasa. Nacional tiene partido antes de Copa Libertadores, tiene un superclásico con Millonarios. No, después de Copa. El después jueves de Copa. Juega con Internacional y el domingo clásico va a con tener Millonarios, otro que es clásico. líder. Y la Copa Libertadores se va a seguir jugando, así que va a tener doble competencia, una exigencia grande, y como usted dice, tienen que entrar todos los jugadores, los suplentes, elevar el nivel para que cuando los solicite o lo necesite el técnico Gandolfi, respondan como debe ser. Oiga, y lo de Arias, nuevamente una tarjeta amarilla, lo tuvo que sacar contra Magdalena. Al muchacho hay que corregirle esas entradas siempre un poco fuertes, o de pronto se pasa un poquito de revoluciones queriendo demostrar, porque es muy buen jugador, pero esas sanciones y esas amarillas hizo que lo cambiara para el segundo tiempo, porque tenía una amarilla y Gandolfi lo dijo, viene de 2 expulsiones, le sacaron amarilla, entonces quería tener el equipo con 11 y no terminar con 10, que ha sido una de las falencias de Nacional durante esta liga. Infortunadamente, porque es muy buen jugador, tiene muchas condiciones. Bueno, ese es un trabajo que tiene que hacer el técnico. Ese es un muchacho en formación que ya dio el salto al primer equipo, pero tiene que atemperarse un poquito y saber aprovechar esta experiencia que está cogiendo. Bueno, y Dairo Moreno, máximo goleador histórico del fútbol colombiano, o sea, es el jugador que más goles ha hecho de todos los colombianos en toda la historia. Sobrepasó a Falcao, Aristizábal, La Vaca.
Con doblete, ¿no? Con doblete que le hizo al América, ganó muy bien el Caldas de Hernán Darío Herrera sobre el América, que es uno de los favoritos para el torneo, y Dairo pues sigue como los vinos, entre más añejo mejor, y ahí va con su forma de ser, que decíamos, puede que no sea el jugador más organizado, más serio, pero hace goles y le rinde. Es un jugador que es extraño, no se lesiona, no tiene una vida disciplinada, porque eso lo sabemos todos, el hombre sale a parrandear, a celebrar, lo maneja muy bien el técnico, yo creo que es el único técnico que lo sabe manejar, así que pues, de todas maneras la celebración fue muy simpática frente a la afición, le pusieron corona, una capa, en fin, algo muy simpático que vimos este fin de semana. Bueno, no, a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Línea de Gol. Un episodio, digámoslo así, triste, pero como dice Wilson, pues la vida continúa. Jorge Bolaño dejó un legado importante para el fútbol colombiano, para las nuevas generaciones de futbolistas, y esperemos que los equipos antioqueños, que Nacional sigan esta Copa Libertadores como empezó, y un partido muy complicado en Brasil ante Internacional. Después jugará también en Brasil, en Bahía, pero regresa, como dice Wilson, para el clásico con Millonarios, vuelve y se desplaza a Brasil a jugar contra el Bahía. Y ojalá pues continúe por esa senda y que el Medellín pues gane, porque eso le recupera la confianza, vuelve a tener confianza al equipo, un equipo que juega bien pero que lastimosamente le falta lo más importante en el fútbol, que es el gol. Entonces que se recuperen y que ambos equipos antioqueños al final estén en los cuadrangulares semifinales. A todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, recuerden de compartir este episodio, ya es video podcast, compártanlo también en YouTube, en Spotify, recuerden las redes sociales del periódico El Colombiano, X, el Instagram, el Facebook, en fin, todos los productos que tiene esta casa editorial, el impreso con los mejores análisis y las mejores historias, y acompáñenos en un nuevo episodio de Línea de Gol la próxima semana. A todos ustedes un feliz resto de semana. Chao, chao. Línea de Gol, el podcast deportivo del Colombiano.